Ya, entonces sigan escribiendo ahí nomás. Van 23 personas que han puesto que entienden de prevención de riesgo. Así que la idea es que puedan seguir los demás escribiendo. Y estas son actividades que de verdad a nosotros nos ayuda a poder darnos cuenta en qué parámetro vamos o en qué lineamiento estamos en este minuto y cómo poder ir mejorando este lineamiento, ¿ya? Porque gracias a esto yo puedo darme cuenta cómo poder orientar la clase o cómo poder orientar la forma como voy a como enseñarle este ramo, ¿ya? Por eso es importante que podamos hacer esta actividad, porque a todos nos va a ayudar a un progreso. Y ahí vamos a dejarla para que la puedan ir contestando durante la clase de hoy día. Así que al final del semestre, o sea, al final del semestre, al final de la clase les voy a mostrar en qué quedó, ¿ya? Voy a compartir otra cosa con ustedes por mientras, que tiene que ver con las ponderaciones, que esto también es interesante para usted. Las ponderaciones. Acá está. ¿Ven las ponderaciones? Sí, profe. Ya. La parte de arriba, obviamente, la que está en amarillo es la que les corresponde a ustedes. Lo otro, obviamente, son sus mismas asignaturas, pero en otro semestre. Pero específicamente en la que estamos viendo hoy día, que son prevención de riesgo y seguridad industrial, la primera evaluación tiene un 15%. La segunda evaluación tiene un 25%. La tercera tiene un 30% y la cuarta también tiene un 30% y el examen es equivalente a un 30%. O sea, es importante no pensar que si en la primera me saqué una buena nota, en la segunda me saqué una más o menos, ya estoy listo con el ramo, porque si ustedes se dan cuenta, la tercera dobla la primera evaluación y la cuarta también dobla la primera evaluación. Entonces, si en la tercera y la cuarta les va mal o les va regularmente en las evaluaciones, podrían estar peligrando y tendrían que ir a un examen que el examen vale un 30. ¿Ya? Y ahí ¿Con obviamente cuánto uno se exime, profe? ¿Se con puede eximir un uno? 5-5. Ya, vale, profe. Ya con un 5-5 y no hay ningún problema en cuanto a eso. Pero como les comentaba, o sea, durante el semestre vamos a tener la posibilidad de todos de poder aprender. Por lo general no creo que alguien repruebe. No es un ramo para reprobar, ¿ya? Este es como un ramo de introducción a temas relacionados con seguridad y prevención de riesgos y mezclado obviamente con logística. Yo no les voy a enseñar o no les voy a pedir que ustedes se sepan legislación laboral de memoria, ¿ya? No les voy a pedir que se aprendan un decreto supremo de memoria, porque ni yo me lo sé de memoria y se los voy a pedir yo a ustedes, o sea, es un poco ilógico. Tampoco les voy a pedir que reciten algo, ¿ya? Lo que yo necesito es que ustedes sepan por qué la prevención de riesgo debiera de ser importante en un operador logístico. Eso sí, eso sí debieran de ustedes saber cómo realizarlo o cómo obviamente plantearlo. ¿Ya? Así que ese es el primer objetivo que lo podamos hacer. Así que para que lo tengamos súper claro en cuanto a eso. Lo otro, yo les voy a mostrar algunas imágenes que son imágenes como reales de algunas de las empresas que yo veo en temas relacionados con logística, para que ahí ustedes puedan ir viendo también algunas diferencias de riesgos, de peligros, de eventualidades, situaciones que puedan estar viviendo. ¿Ya? También vamos a hacer algunas presentaciones. Ustedes van a tener que hablar mucho
A mí me encanta cuando los estudiantes son partícipes en las clases. Aquí, si ustedes se dan cuenta en las reacciones o los diferentes tipos de emoticón que hay, nosotros podríamos levantar la mano. Entonces, si alguien quiere hacer una pregunta y, y siente que obviamente puede estar interrumpiendo la clase, puede levantar la mano, ¿ya? Como así, miren. Por ejemplo, yo voy a levantar la mano ahora. ¿Se dieron cuenta? Ahí levanté la mano. Entonces, espero hasta que me den la palabra si es que yo siento que voy a interrumpir la clase. Y listo, eso está en la reacción o lo emoji. Y después para bajar la mano, aprieto donde mismo y bajo la mano, ¿ya? Entonces así yo voy haciendo los diferentes tipos de intervención, o también tienen el chat, ya que el chat no hay ningún problema que lo podamos trabajar y poder estar nosotros. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? ¿No? ¿Les queda claro? ¿Vamos bien? Ya. Chiquillos, ¿por qué logística? ¿Por qué quisieron estudiar esta carrera? ¿Qué les atrajo? Porque es el futuro. ¿Por qué es el futuro ya? Claro, como dice el compañero, es la carrera del futuro junto con la robótica. Van de la mano. Ya, la carrera del futuro, junto con la robótica, van de la mano ya. ¿Qué más? Porque ahora todo casi se mueve con la logística. Porque todo se mueve con la logística. ¿Ya? ¿Qué más? Porque uno hoy en día en la logística aprende todos los días algo nuevo, no siempre es lo mismo. Porque cada día aprenden algo nuevo. Ya. Ya, es entretenida y está en crecimiento. Están desempeñando en el área logísticamente laboralmente y lo quieren complementar para poder surgir o crecer laboralmente más. Súper. ¿Ya? Hoy en día, igual, profesor, se ve mucho el tema del rubro del almacenamiento, todo eso. Entonces, yo creo que también es súper importante. Bueno, o sea, a mí me gustó también por eso. Ya. ¿Quién trabaja en logística? ¿En qué empresas trabajan? Walmart. ¿Dónde más? Elizabeth. Yo trabajo en una empresa de seguridad y soy jefa de bodega, entonces por eso igual quise estudiar logística. Tengo el título de administración de empresa, pero como trabajé 3 años también en bodega en otra empresa, me gustó y me llamó la atención. Ya, súper. Ya hay alguno en Puma, Blue Express, Easy, Comat, Andagio, Nazar, Chile Express, Duoquímica. Ya, o sea, vamos a hablar un idioma que ustedes ya conocen entonces. La mayoría de los que están acá presentes. No va a ser algo de otro planeta. Ya, por ejemplo, yo si a ustedes le hablo de pale, ustedes saben lo que es un pale, ¿cierto? Sí. Ya, qué bueno, porque el año pasado cuando a una vez a unos estudiantes les pregunté qué era un pale, no sabían que era un pale. Ya, entonces, al menos ya tienen un nivel mucho más avanzado ustedes. Así que no, bien chiquillos, lo importante es de que les guste lo que están estudiando, que les saquen el mayor provecho, tienen un muy excelente jefe de carrera. Yo a Gilberto lo conozco hace muchos años, hemos trabajado en otra institución juntos y hemos ido aprendiendo constantemente. Yo, aparte de trabajar acá, hago docencia obviamente en otras instituciones y también antes trabajé en otra institución como jefe de carrera de las carreras de prevención de riesgo, de ingeniería industrial, ingeniería en logística o técnico en logística, por lo cual tengo algo de experiencia, como podría decir alguien, en esto que estamos haciendo ahora, ¿ya? Así que me gusta poder traspasar el conocimiento,
Me gusta poder que ustedes aprendan de cosas reales y no cosas que nunca van a ver en la realidad. Así que vamos a ir viendo muchas cosas que son fidedignas y que están presentes hoy en día. ¿Ya? Chiquillos, si yo les hablo a ustedes de la ley 16.744, ¿qué asocian con eso? La Biblia de La los ley de, prevencionistas. la ley de mutualidades. Ya la Biblia de los prevencionistas, la ley de mutualidades, ¿qué más? El derecho a saber, algo así, ¿o no? Los Ya, accidentes. ya la ley de accidentes. En la realidad, todo lo que dicen es verdad, menos que sea la Biblia, porque hay tanta cosa hoy en día que de verdad ya la ley es como lo principal, pero no me resuelve todas mis dudas. Hoy en día ya la ley no me deja claro en todo lo que yo necesito para poder hacer una buena gestión, sino que necesito entrar a otras cosas para poder hacerlo. ¿Ya? Lo que sí está claro que la ley 16.744, chiquillo, es un seguro social de accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Eso es la ley. ¿Ya? Si alguien les preguntara a ustedes qué es la ley, un seguro social de accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Tal cual, no es otra cosa. Y dentro de eso, obviamente la ley tiene principios que lo hacen propio, que es automatizada, es igualitaria, es íntegra, ¿ya? Porque son las cosas que a ustedes les van a ayudar a poder recibir este beneficio. ¿Por qué automatizada? Porque la paga el empleador, no la pagamos nosotros. La paga 100% nuestro empleador. Integridad, porque la entrega lo que son prestaciones médicas y económicas. ¿Ya? Cuando hablamos de prestaciones médicas, hablamos de atención quirúrgica, dental, hospitalización, rehabilitación, gastos de traslado, aparato ortopédico, reeducación profesional. Y cuando hablamos de prestación económica, estamos hablando de una incapacidad temporal o un subsidio por el tiempo que dure nuestra licencia, una incapacidad permanente que va a depender del grado de incapacidad que tenga la persona, que va desde un 15 hasta un 70%, y desde un 70 a un 100% se considera gran invalidez, cuando nosotros necesitamos de un tercero para sobrevivir. ¿Ya? Así que eso más o menos, creo que con lo que recién les comenté, ya les respondí el cuestionario, la pregunta y hasta la actividad que tienen que hacer de dar 3 principios de la ley y dar 2 ejemplos de cada uno de los principios. Dentro de la clase igual les voy a dar los ejemplos, ¿ya? Así que ahí ustedes van a darse cuenta que el participar en clase les va a responder todo. Esa es la idea, ¿ya? La idea es de que ustedes puedan salir clarito de lo que estamos haciendo, cómo estamos avanzando. Chiquillos, si alguien se queda atrás, me avisa. Si alguien no tiene claridad en algo que yo esté hablando, también me avisa, ¿ya? Porque, como les digo, puede ser de que yo lo entienda, pero yo no tomo algo como lógico, ¿ya? En la educación no hay nada lógica, para que lo tengan claro. O sea, aquí no hay lógico que yo, porque sea algo, ustedes lo tienen que saber, para que vamos hablando de ese mismo canal. Y todas las preguntas son útiles y todas las respuestas son válidas, ¿ya? Yo no soy el que siempre voy a tener la razón en todas las cosas. Yo intentaré, obviamente, ayudarle en todos los temas relacionados y poder darle la mejor clase posible. Pero, chiquillos, opinen nomás, hablen nomás, expresen sus opiniones, vean sus realidades, los que trabajan obviamente en el área logística, porque eso es lo más importante, que entre todos podamos darnos cuenta de que mientras más tengamos conocimiento de las cosas, mayor va a ser obviamente nuestra forma de poder actuar en esto, ¿ya? Así que eso. Voy a compartirles una PPT. Dejen ver dónde tengo la PPT. Acá está. ¿Y por qué no la veo? No lo sé. Vamos a ver dónde está. Impresionante.
Espérame un cachito que no la estoy viendo. Voy a cerrar algunas cosas. Ahora sí. Ya, están viendo lo que estoy proyectando, ¿cierto? Sí, profe, yo sí lo veo. Sí, Ya, súper. Sí, profe. Ya. Bueno, ahí está mi correo, como les dije, irodriguezb@enac.cl. Hoy día, o esta semana, vamos a ver lo que, hoy día específicamente, introducción a la ley 16.744, reconocer los distintos organismos administradores que tiene la ley, entender la definición de accidentes y enfermedades profesionales y tener una claridad en cuanto a la diferencia entre peligro y riesgo, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Entonces, chiquillos, ya hablamos un poquito de la prevención de riesgo. Lo primero que quiero que les quede claro, que la prevención de riesgo, cuando nosotros hablemos del concepto de prevención de riesgo, debemos de pensar que prevención de riesgo no es tener un prevencionista, ¿ya? Muchas veces las empresas o los trabajadores o nosotros cometemos el error pensando que si tenemos un prevencionista, estamos haciendo prevención, ¿ya? Ese es el error más grande que nosotros podemos cometer. Prevencionista no es el que va a solucionar todos los temas. Prevencionista no es el que les va a dar solución en todas las cosas. El prevencionista es el que les va a guiar por las cosas que nosotros tenemos que hacer, por cómo nosotros vamos a ir evolucionando los diferentes tipos de temas o conceptos que tengamos que ir tratando, ¿ya? Prevencionista es el que les va a ayudar con diferentes tipos de gestiones. Yo ahora les voy a decir cuáles son los principios de la ley, así que no se preocupe en cuanto a quién anotó los principios. Ya yo se los voy a decir uno por uno y se los voy a explicar uno por uno. ¿Ya? Entonces, en cuanto a eso, muchas veces las empresas cometen el error pensando que con un prevencionista van a poder solucionar eso. Si yo les pregunto el concepto riesgo inherente, ¿qué es para ustedes? ¿Cómo definirían un riesgo inherente? ¿Quién se atreve a definir un riesgo inherente? ¿O primera vez que escuchan esa palabra? ¿El riesgo específico de cada trabajo, no? ¿Ya? ¿El riesgo específico de cada trabajo? ¿Alguien más? Como que estamos muy propensos a que pase eso. Ya estamos expuestos a eso, ya. Cuando nosotros hablamos de riesgo inherente, estamos hablando del riesgo propio de la actividad. Te van a decir, ya, pero deme un ejemplo. Conductor de un camión. ¿Cuál es el riesgo de un conductor de un camión? ¿O cuáles son los riesgos que tiene un conductor de un camión? ¿Un accidente? Tocar. Accidente automovilístico. Ya, un choque, un asalto. Depende de la postura, cómo está sentado, también puede tener problemas en la espalda. Ergonómicos, ya, postura ergonómica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos esos riesgos, ¿yo cómo los podría eliminar? Con los elementos de protección personal y trabajando con el conductor.
¿Yo podría eliminar los riesgos? Buscando otra ruta quizás. No, No, no se puede. se puede prevenir. Se puede prevenir, pero eliminar no. ¿Han escuchado el concepto cuando se habla minimizar? Ya, entonces, cuando yo hablo del concepto minimizar, es lo que yo estoy haciendo. Eso es los riesgos que yo estoy controlando, cuando yo los minimizo. Cuando yo me doy cuenta de que los riesgos ya no los puedo eliminar. Por ejemplo, yo si quiero eliminar un riesgo de, no sé, un accidente, yo lo que tendría que hacer es eliminar... Ocupar el cinturón. Sí, pero yo, por ejemplo, si quiero eliminar, no sé, el riesgo de que tenga un accidente de tránsito, independiente, después ya podríamos ir a la investigación y darnos cuenta si tenía o no tenía el cinturón, pero desde el punto de vista, si yo quiero eliminar el riesgo de un tránsito, no podría, porque tendría que eliminar que él conduciera. Si yo quiero eliminar el problema ergonómico, ahí ya yo podría entrar a hacer un trabajo ingenieril y poder modificarle el asiento y todas las cosas, pero no podría eliminar el que vaya sentado. Si yo quiero eliminar obviamente el riesgo de que alguien lo pueda asaltar, tendría que cambiar capaz el giro de mi empresa, porque si voy a transportar productos de alto valor, la probabilidad de que me puedan asaltar siempre va a estar presente. Pero si yo transporto otro tipo de producto, puede ser que no me van a tomar nunca en consideración para poder asaltarme. ¿Ya? Entonces, va a depender un poco del tipo de la actividad que estemos desarrollando para poder ver si podemos o no podemos. Entonces, hay riesgos que no los podemos eliminar y hay riesgos que sí los podemos eliminar. ¿Ya? En sí, la mayoría de los riesgos inherentes son propios de la actividad. Yo podría eliminar, obviamente, el riesgo de que él saliera proyectado por la ventana, si es que hay un choque. ¿Y cómo puedo eliminar eso? Usando, obviamente, el cinturón de seguridad o poniéndole un velocímetro máximo de la cabina o poniendo un sensor si es que veo que él se va quedando dormido. Infinidad de cosas que yo podría hacer para poder ir controlando esa actividad que está realizando el conductor. Pero que él tenga un accidente, eso es imposible de poder eliminarlo. ¿Ya? ¿Entienden? Súper. Profe, Dígame. una consulta. Entonces, riesgos inherentes serían los que son propios de la actividad que se hace día a día. Propio de la actividad que se hace día a día. Ok, gracias. ¿Ya? Esos son los inherentes. Después hay otros tipos de riesgos que eso sí uno los puede ir controlando, eliminando, sustituyendo, mejorando. ¿Ya? Bueno, la prevención en sí se divide en 4 áreas o se divide en 4 aristas. Seguridad industrial, accidente de trabajo, higiene industrial y enfermedad profesional. En esas 4 eventualidades se podría dividir un poco la prevención de riesgo. Cuando nosotros hablamos de seguridad industrial, estamos hablando de cómo nosotros poder prevenir que hayan accidentes en la industria. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de accidente de trabajo, estamos viendo cuál es la definición o por qué aplicaría como un accidente laboral o por qué no. Cuando hablamos de higiene industrial, estamos hablando con las condiciones básicas que debieran haber en un lugar de trabajo. Y cuando hablamos de enfermedad profesional, hablamos obviamente de las causadas de forma directa por el ejercicio o actividad que una persona está desarrollando. ¿Se recuerdan el año pasado que hubo un accidente en la bodega San Francisco? Sí, profe, El yo me acuerdo. incendio, ¿cierto? Cuando se quemó, profe. Nosotros estábamos comiendo en el casino a un Sí. pasillo de la explosión con Pero Priscila. fue horrible la explosión. Ustedes pensaban que era un atentado, ¿no? De hecho, nosotros tuvimos que evacuar, dejamos el almuerzo así a media y tuvimos que evacuar. Incluso nos evacuaron de las bodegas, nos sacaron a todo el personal de todas las bodegas en realidad y nadie pudo trabajar ese día. Fue un bombazo, ¿no? Toma chancho, contra la leche.
Sí, sí, incluso cuando hubieron como fue- 3 estallidos y se movió todo, saltaron los Sí, platos, las ventanas, el estaba la escoba. primero fue como con una onda de sonido, se movió el piso. Ya, excelente que hayan podido estar presentes en algo así y qué bueno que no les pasó nada, porque eso a ustedes les da mayor experiencia. El vivirlo, aquí se lo cuenten, obviamente tiene una eventualidad diferente, pero lo importante es que pudieron salir ilesos y sin ningún tipo de consecuencia en cuanto a eso. Eso pasa cuando nosotros no sabemos qué estamos almacenando, o cuando obviamente no cumplimos con los diferentes tipos de protocolos para poder hacer un almacenamiento seguro. ¿Ya? ¿Qué es lo que, por ejemplo, a mí... Según lo que se, ¿Ah? según lo que se comentaba, así como usted dice, la bodega estaba hecha para un tipo de almacenaje y no para de alto De inflamable. explosivos. ¿Ya? Correcto. Ellos estaban De teniendo hecho, explosivos que... no tenían cómo controlar lo que estaba pasando porque no tenían equipo necesario para eso. No tenían el equipo autónomo. Y eran explosivos que se estaban usando obviamente en una industria o en un rubro, que por lo general se usa siempre en minería, pero las bodegas tienen que tener una estandarización, tienen que tener un metraje, una distancia, unos cortafuegos, una señalética, no estar con un producto y de otro, ¿ya? Por eso no es llegar y almacenar los productos a tonta y a loca, sino que tienen que ir bajo una normativa y una estandarización. Lo otro, yo no sé si ustedes sabían que hay ciertas empresas que, independiente que en Chile existe la ley de las personas que fuman, hay empresas que esa ley no aplica. ¿Ustedes sabían eso, no? ¿Habían escuchado eso? No, al menos yo no. No, profe. ¿Ya? Hay empresas que por La empresa- resolución la- sanitaria no pueden funcionar Sí. y las personas no pueden fumar ahí adentro. Sí, profesor, es así. Yo trabajé en una empresa de alimentos y no se podía fumar por temas de contaminación. Así es. ¿Ya? Y ahí no se puede, obviamente, exigir que haya una zona de fumadores. Y yo, por ejemplo, llegué a una empresa que cuando la empecé a asesorar, de verdad, yo casi me pongo a llorar por las pocas condiciones de seguridad que habían. Y uno de los problemas era ese, que las personas fumaban dentro de la instalación, hasta que un día yo me junté con el gerente de operaciones y yo le dije, te hago una pregunta, me dijo, sí. Yo le dije, la bodega donde ustedes están almacenando todos estos productos, ¿qué giro tiene? Me dijo, no, tiene infinidad de giros. Yo le dije, dentro de esa resolución que usted le entregó a la Ceremi, ¿está incluido el alimento? Yo obviamente sabía que ellos almacenaban, entonces fue una pregunta un poquito para poder darme cuenta de si el gerente sabía o no sabía lo que estaba almacenando en sus bodegas y cómo los tenía que hacer. Me dijo, sí, si nosotros aquí almacenamos aceite, jurel, pescado y todas esas cosas. Entonces yo le dije, pero ¿por qué fuman? Me dijo, no, es que como la ley del fumador y todas las cosas. Y yo le dije, sí, pero en una bodega con resolución sanitaria que le impide, no existe esa ley. Si llegaran a pillarlo fumando dentro de la bodega, les dije, les van a pasar una multa y un sumario sanitario por obviamente no cumplir con esa estandarización. Entonces, es bueno que nosotros podamos entender esto, es bueno que ustedes lo puedan entender, porque ustedes son los que van a ser los supervisores, los gerentes de operaciones, los jefes de bodega, que van a tener que saber preocuparse de esto. Ustedes van a tener que saber darse cuenta de que si ustedes están almacenando el alimento más pequeño que tengan, ya tienen una resolución de Ceremi que les impide poder fumar. ¿Ya? Y ese va a ser su argumento técnico con las personas que son fumadoras, ¿ya? Porque hay algunas personas que son fumadoras y les van a decir, pero yo no, pues yo quiero fumar, estoy en mi derecho, o muchas otras cosas más que a veces dicen las personas, ¿ya? Profe, una consulta. Diga. Yo trabajé en APL Logistics, que está en Pudahuel. ¿Ya?
y ahí adentro se supone que es una bodega, el CD es una bodega solamente, y adentro está dividida por diferentes empresas, por decirlo así, está Johnson & Johnson, Nike, estaba Walmart, si no me equivoco, y otras más, pero sí había sector de fumadores, siendo que estaba Walmart igual. Lo que pasa es que cuando pasa eso es porque son sectores y no es el total de las bodegas. Cuando se autoarriendan bodegas o cuando hay diferentes empresas, se hace por sector. Cuando la bodega es completa de uno lo hace. ¿Ya? Esa es como la diferencia de por qué en algunos sí y en otros no. ¿Entienden eso, cierto? ¿Sí? Ya, súper. Sí, profesor. Ya. Entonces, esas son algunas de las cosas que podemos nosotros ver en seguridad, accidente de trabajo. Bueno, son las definiciones que en qué caso aplican o en qué caso no. Cuando nosotros hablamos de higiene industrial son las condiciones básicas que debieran tener el lugar de trabajo. Cuando yo hablo de una condición básica es tener agua potable, tener luz, tener para poder cubrirse el frío y el calor, tener baños separados para hombres y mujeres, tener duchas, ¿qué más? Tener señalizado, tener alcohol gel, tener bloqueador solar, ¿ya? Ahí es un poco las condiciones, y si las personas van a trabajar en un tema administrativo, tener obviamente un puesto de trabajo, un asiento, un escritorio, y todo lo que obviamente conlleva un trabajo administrativo, ¿ya? Y si es trabajo de bodega, también tener todos los elementos necesarios para poder hacerlo y que esté libre de vectores. Aunque en el área logística a veces es difícil poder estar libre de vectores, pero sí podríamos tener controles de plaga que nos ayuden obviamente a poder estar cuidándonos constantemente en cuanto a eso, ¿ya? Y cuando hablamos de enfermedades profesionales son causadas obviamente de manera directa por actividades o ejercicios que nosotros estamos desempeñando, ¿ya? Bueno, acá está un poquito la historia, un poco cómo nació la seguridad en Chile o cómo nació la prevención en Chile. Lo primero, en el año 1916 había una ley que era bien autoritaria y que era más o menos como algo patronal, como que el que tenía aquí el mayor beneficio era el patrón. Ya ahí se llamaba la 3170, que estaba en 1916. Entonces solamente cubría accidentes, pero que el patrón sabía a quién afiliaba a esta cobertura y a quién no. ¿Ya? Después, en 1922, pero que entró en vigencia en 1931, con el Código del Trabajo, se implementó la ley 4055, que ya no le daba la chance al patrón de poder decidir quién sí o quién no, sino que ahí ya se empezó a hablar de cubrir lo que eran los accidentes y incluyó obviamente lo que eran las enfermedades profesionales. Pero se dieron cuenta que era necesario poder modernizar esta ley, y en el año 1968 se crea la ley 16.744, que es el seguro de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, y que dentro de eso trae obviamente el concepto de definición de accidente de trabajo, la definición de accidente de trayecto y la definición de enfermedad profesional. Y trae obviamente algunos principios que la hacen propia. Y cuando yo hablo de principios, son cosas que obviamente están presentes en todo lo que yo hago, ¿ya? ¿Quiénes están protegidos por esta ley? Todos los trabajadores, sector público, sector privado y trabajadores independientes. Además, dentro de la ley sale como un cachito que se llama el seguro escolar, que es el Decreto Supremo 313, donde las personas que estudian están cubiertas obviamente por este seguro escolar. En el caso de ustedes, por ejemplo, el horario donde ustedes tienen clase o cuando se vuelva a lo presencial, ustedes van a estar cubiertos por el seguro escolar. ¿Ya? Los objetivos básicos de la ley: prevenir, curar, indemnizar, rehabilitar, reeducar a los diferentes tipos de personas que puedan estar presentes. Cuando yo hablo de prevenir, estoy previniendo los accidentes y enfermedades profesionales.
Cuando yo estoy hablando de curar, obviamente estoy implementando lo que son las prestaciones médicas. Indemnizar es cuando yo estoy usando lo que son las prestaciones económicas. Rehabilitar es cuando yo estoy devolviendo al trabajador que tuvo una pérdida de ganancia o en este caso una incapacidad. Y reeducar es cuando yo ya le estoy enseñando un nuevo oficio o profesión a un trabajador porque ya el accidente le dejó con alguna consecuencia. ¿Ya? ¿Van entendiendo? Sí, profesor. Súper. Sí, profe. Sí, profe, sí. Profe. Ya. Acá están las características básicas de la ley, pero que se las voy a mostrar en otra PPT que tengo que no la habla tanto como las características, la habla más como los principios. Aquí pongan atención, acá vienen los principios. El que captó, captó. El que no, no. A ver, vamos a buscar acá los principios. ¿La están viendo? Sí, profe, sí se ve. Sí se ve. Ya. Estos son los principios que tiene la ley y que la hacen una ley totalmente creada para los trabajadores. Primero, es solidaria. ¿Por qué es solidaria? Porque la paga 100% mi empleador. Después, es universal. ¿Por qué es universal? Porque protege a todos los trabajadores, sector público, sector privado y trabajadores independientes. Después, es íntegra, porque te entrega lo que son prestaciones médicas y prestaciones económicas. Después, es unidad, porque los beneficios que otorga la ley son iguales para todos. Y por último, es automatizada, porque automáticamente el día 1 que ustedes entran a trabajar a una empresa, están cubiertos por esta ley. ¿Ya? Ahora les voy a dar 2 ejemplos de cada uno de estos principios. Vamos a partir al revés ahora. Vamos a partir de lo automatizado y vamos a terminar con lo solidario. Por ejemplo, un ejemplo de automatizado. Yo les dije que están cubiertos el día 1. Yo me levanto en la mañana, salgo de mi casa y camino a la oficina, me caigo de la micro, me quinzo el tobillo y yo digo, ¿qué voy a hacer ahora? Y yo ahí les voy a decir, tranquila, que usted automáticamente se dirigía a su trabajo, por lo cual usted está cubierta por esta ley y va a tener su cobertura y su prestación como corresponde. ¿Ya? Jorge. Hola, buenos días, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Se dice que del día 1, pero lo que pasa es que de repente uno es ignorante, pero tiene que ser, puede ser, tiene que estar uno contratado, ya haber firmado el contrato, porque muchas empresas, no sé, pues te dicen ya venga mañana a trabajar, pero no te hacen el contrato. A eso voy yo, sí. A eso se refiere también como estar automáticamente del día 1, independiente si tiene o no el contrato. Así es. Ya en Chile existen 2 formas de contrato, el contrato verbal y el contrato escrito, y los 2 son tan válidos. Entonces, si a usted le dijeron que vaya a trabajar, usted ya tiene un contrato de palabra de que va a entrar a trabajar. Si en eso le pasa algo, usted está cubierto por la ley. Elizabeth. Profesor, consulta, en el caso de los practicantes, lo digo porque hace poco nos habían llegado unos practicantes de un colegio, de un liceo, ¿ya? Y no, en la obra a la que le íbamos a prestar servicio nos estaban pidiendo el seguro, pero no el seguro escolar, sino el de la mutualidad que nosotros tenemos directamente. ¿Esta ley cubre también a los practicantes? No, Fred. No. No los cubre. No es porque ustedes no los quieran cubrir. Lo que pasa es que
por algo existe el seguro escolar. Lo que pasa es que hay algunas instituciones, depende del colegio, que puede tener una cobertura donde a todos sus estudiantes les da la prestación para poder cubrirlo. ¿Por qué les explico esto? Porque yo, por ejemplo, tuve la experiencia de estudiar en un colegio industrial. Yo estudié en el Liceo Industrial Chileno-Alemán, el de Ñuñoa, no sé si lo ubican. ¿Han escuchado hablar de ese colegio? Tuve compañero de práctica del chileno-alemán. Ya, el chileno-alemán tiene una particularidad que a los practicantes los tiene afiliados como trabajadores, o antes hacía eso, ¿ya? Cuando obviamente las personas tenían accidente, que yo tuve no puedo decir la experiencia el beneficio de tener un accidente, pero yo sí tuve un accidente, a mí me entregaron toda la cobertura por parte de H. Y H me dio obviamente todo lo que es atención, rehabilitación y todo con lo que llevó mi accidente. Ya, lo único que no hizo H es pagarme, obviamente, porque yo no tenía un contrato, sino que era solamente un practicante, pero no se activó el seguro escolar, simplemente se activó el seguro que tenía contratado, en este caso el Liceo Industrial, que era la misma cobertura que ellos tenían con todos sus trabajadores, ¿ya? Puede ser de que a eso se refería, en este caso, ese lugar, pero no es obligatorio. Lo que sí es importante es que ellos tengan su propio seguro. Pero, profe, al momento de hacer la práctica, generalmente a los estudiantes les piden matricularse. Entonces ahí debería correr el seguro escolar. Sí, pues, sí, no es obligatorio que tienen que matricularse. Eso no es optativo, no es como que si yo quiero o no quiero. Y el accidente de trayecto también le cubre. Por eso le di ese ejemplo de automatizado, porque ahí usted ya tiene el concepto de que es un accidente de trayecto, ¿ya? El segundo ejemplo que le puedo dar de automatizado, espérame Jimmy, el segundo ejemplo que le puedo dar de automatizado es cuando yo ya estoy en la oficina, sentado, y justo a la silla que me senté, me caigo y me rompo el codo o me rompo el brazo. También está cubierto, ¿ya? Entonces por eso es automatizado, no necesito firmar un contrato. Jimmy, dígame. Sí, profe. Recién usted ha dicho que Dime si te en escucha mal de contrato nuevo. escrita y contrato verbal, pero a veces los empleados dicen que la palabra, dice, si por ejemplo trabaja sin contrato, tenía contrato, no se cubre nada. Acá en Chile existe y es válido, ¿ya? Así que en ese sentido debieran de respetarle eso, porque yo lo he tenido que hacer con muchos trabajadores que el día 1 se han accidentado y le gusta o no le gusta al empleador, lo ha tenido que cubrir, ¿ya? Profe, Dígame. ¿sabes que yo trabajo en la Mutual y veo todos los días al fin y al cabo accidentes de trayecto o del mismo trabajo? Y al fin y al cabo, la Mutual sí atiende al paciente todas las cosas, pero si no tiene un contrato fijo la persona, después la persona tiene que pagar automáticamente. Ellos, la empresa, no se hace responsable si no tiene un contrato. No, no es así, ¿ya? Yo he visto así por lo menos. Lo que pasa es que puede haber un concepto que se usa mucho en temas relacionados con seguridad. Yo no sé si ustedes han escuchado el concepto síncope, que usan mucho la parte médica cuando quieren declarar un accidente o cuando no lo quieren declarar. ¿Ya? Síncope significa sin cobertura médica. ¿Ya? Eso quiere decir de que el accidente o la eventualidad que la persona presenta no es por ocasión ni de forma directa por el trabajo que desempeñe. Y en ese caso no lo cubre la ley. Le da obviamente lo que es la primera atención y ya después lo deriva a su prestador, y si siente que lo estafó la mutualidad, le cobra. ¿Ya? Como que fuera una atención particular de la persona. ¿Ya? Ese es lo que yo he visto y he tenido que estar presente en algunas circunstancias. ¿Ya? Profe, buenas tardes. ¿Me podría dar un ejemplo del síncope? El síncope, le voy a dar un ejemplo muy claro.
¿ya? Y después obviamente vamos a ver a todos los que levantaron la mano, que era Sergio, Gabriel, y no sé si Jimmy tiene una nueva pregunta o tiene levantada la mano nomás. Ya, le doy un ejemplo, Carla. Por ejemplo, yo tuve una vez una experiencia, un caballero que estaba en la construcción, donde me llaman por teléfono, o sea, me llaman por radio y me dicen que el maestro tanto se había partido la cabeza en el suelo y que tenía un tajo impresionante y que obviamente lo teníamos que llevar al médico. Ya cuando yo llego, efectivamente el caballero tenía partida la cabeza, la tenía un poquito abierta el tajo que se había hecho. Y lo primero que yo hago, lo tomo y lo llevo a la mutual más cercana. En ese entonces nosotros estábamos haciendo un proyecto en Puente Alto. Y la más cercana era en Puente Alto mismo. Entonces lo llevo, lo siento ahí y le empiezan a hacer el DIAC, o sea, la TRIA, la primera atención, y le hacen algunas preguntas y le preguntan qué le había pasado al caballero. Y el caballero dice, no, que él estaba caminando y que de repente se le apagó la tele y cuando despertó ya estaba en el suelo, todo obviamente ensangrentado. Entonces la recepcionista le dice, pero usted se cayó porque se tropezó con algo, usted se cayó porque un compañero lo empujó, usted se cayó porque estaba mirando el celular, ¿cómo se cayó? Y el maestro le dice, no, yo no sé cómo me caí, yo iba caminando y me desmayé. Entonces ahí la doctora le dice, o sea, la recepcionista le dice, ¿usted tiene alguna patología médica? Y el maestro le dice, sí, yo soy hipertenso, soy diabético. Entonces ahí la recepcionista pone eso. Y después cuando ya entré yo con él al médico, el médico me dice, esto no es un accidente laboral. Yo le dije, pero ¿cómo no es un accidente laboral si está dentro de la empresa? Le dije, yo tengo claro que él se cayó dentro. Me dijo, sí, pero él no se cayó ni por causa ni por ocasión. Y yo ahí empecé a meditar. En ese entonces de verdad que yo estaba a favor del trabajador y me costó entender la decisión que tomó la mutualidad en ese entonces. Pero después ya con los años lo voy analizando y tiene sentido porque él no se tropezó, nadie lo empujó, no fue obviamente un asunto laboral, sino que fue porque él se descompensó y producto de su descompensación se cayó, ¿ya? En ese entonces es síncope, porque es sin cobertura médica por prestación laboral, a lo que obviamente después yo de ahí lo tuve que llevar al Sótero del Río y dejarlo que lo vieran ahí. Y ahí sí, obviamente lo atendieron y le dieron toda la atención y le curaron su herida y todo lo demás. Ese es el ejemplo de una persona que puede tener un accidente dentro de la empresa, pero no es laboral. ¿Se entiende, cierto? ¿Entendieron? Sí, profe. Profe. Ya, súper. Sí, profe. Vamos a avanzar para que les pueda dar los ejemplos, si no, no vamos a tener tiempo, chiquillos, porque ya nos quedan menos de 15 minutos. Ya, la segunda, ya automatizado, ya le expliqué, ya obviamente ahí ya tienen los dos ejemplos, uno que es trayecto y otro dentro de la misma oficina sin haber firmado contrato. Unidad es la misma cobertura, o sea, yo tengo un accidente y a mí me llevan al hospital clínico de la mutual y me atiende el médico que corresponde. Eso es la misma atención de una persona que puede ser un cajero a un gerente o un personal de aseo a un gerente. Y ahí están los dos ejemplos que ustedes tienen que saber diferenciar cuando son iguales. Por ejemplo, un cajero con un gerente, un personal de aseo con un gerente, o cómo van a recibir la atención, exactamente la misma. Las mismas coberturas, el mismo lugar, ¿ya? No cambia nada. Eso es unidad para todos. Integridad es cuando estamos hablando de alguna de todas las que hemos estado comentando. ¿Se acuerdan que les había hablado de la integridad? Acá les voy a proyectar un poquito. Cuando nosotros hablamos de integridad, estamos hablando de prestaciones médicas y prestaciones económicas. Cuando hablamos de prestación médica,
podemos hablar de una atención quirúrgica, dental, hospitalización, medicamentos, prótesis, rehabilitación o gasto de traslado. Entonces yo puedo hacer un ejemplo de una atención médica. La persona obviamente estaba en la... Vamos a dar un ejemplo de una panadería. Estaba en la sobadora y tuvo un atrapamiento de su mano izquierda en la sobadora. Entonces, ¿qué necesitó él? Una atención médica para poder verificar si efectivamente, y producto de ese tipo de situación, le tuvieron que obviamente hacer una operación porque perdió un dedo o el dedo estaba comprometido. ¿Ya? Si fuera de forma dental, la persona se cayó y producto de su caída perdió un diente y también eso necesita una atención dental. Una hospitalización es cuando una persona tiene un accidente. Vamos a hacer otro ejemplo de accidente. Vamos a decir que una persona se cayó de 4 metros de altura. Producto de que se cayó de esos 4 metros de altura, quedó obviamente mal y se pegó en la cabeza. Producto de eso tiene que tener una hospitalización. Cuando hablamos de un ejemplo de medicamentos o productos farmacéuticos, cuando ya me dan de alta y me dicen que tengo que tomar mis medicamentos por algunos días. Aparato ortopédico o prótesis es cuando yo ya tuve alguna amputación y tengo que usar una prótesis o un aparato para poder seguir moviéndome de forma normal. Rehabilitación física es cuando producto de mi lesión, no sé, no puedo caminar y tengo que volver a hacer una rehabilitación para volver a caminar. Reeducación profesional es cuando, no sé, yo era soldador y producto del accidente quedé ciego, ya no voy a poder ser soldador, por lo cual ahí me van a reeducar y me van a dejar que yo pueda estudiar alguna otra carrera. Y gastos de traslado, obviamente que me pagan mi trayecto de donde yo vivo hasta donde yo tengo que ir a hacer mis consultas en la mutualidad o cualquier otro organismo. ¿Ya? Y prestaciones económicas es la licencia, puede ser una licencia por algunos días o puede ser una licencia ya que tenga un grado de incapacidad de un 30% y ahí me tienen que pagar mensualmente. ¿Ya? Jimmy, ¿quiere decir algo? No, profe, cuando quería preguntar nada más, pero ya. Ok, no hay problema. Universal protege a todos los trabajadores. Entonces ahí pueden sacar un ejemplo de un profesor, que es un empleado público, de un chofer de camión, que es un empleado privado, y un contratista de construcción, que ese es un independiente. ¿Ya? Solidario lo paga obviamente el empleador. Entonces ustedes pueden decir que un empleador de, no sé, de una constructora está pagando obviamente el seguro a la mutual, un empleado de una bodega le está pagando obviamente el seguro, y un empleado de un colegio le está pagando obviamente el seguro a sus trabajadores. Ya ahí tienen 3 ejemplos y si ustedes tienen más también los pueden hacer. Entonces ahí ya tendrían la mayoría de los ejemplos para poder hacer eso y esos serían los diferentes tipos de principios. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Se nos pasó volando la hora. ¿Les va quedando claro? ¿O fue mucho? Súper claro, profe. Sí, perfecto, claro. Ya, les quedó claro. Jimmy, ¿tiene alguna otra pregunta o otra vez dejó levantada la mano? No, profe, pero no veo dónde va la mano. Ahí bajo la mano. Ahí la sacaste, Jim. Vale, gracias. Ya, súper. Entonces, chiquillos, con lo que vimos hoy día, pueden responder sin ningún problema el cuestionario, la actividad y la tarea. ¿Ya? Entonces, lo importante sí es de que lo puedan hacer antes del día domingo, porque el domingo por lo general siempre se cierran todos
todos los cuestionarios o todas las actividades y lo pueden obviamente realizar en su tiempo, ¿ya? Hay algunas actividades que les va a dar la respuesta de forma inmediata y hay otros que obviamente puede ser que los tenga que revisar yo. Jorge. Profe, consulta, el PDF ese que está mostrando último, ¿está en el aula también o no? Ese no. Ese PDF no está en el aula. Lo que sí yo voy a hacer, voy a recortarlo. Lo que pasa es que ahí está completo todo. Entonces, lo que yo tuve que hacer es poder separarlos por clase para que les pueda quedar por semana. Entonces, lo voy a recortar esas dos cosas que le vimos ahora y se las voy a incluir en el PPT número 1 para que ahí también ustedes lo puedan tener y no tener inconveniente en cuanto a eso, ¿ya? Igual saqué fotos, ahí las mando al grupo. Ah, bien eso, bien. Ya, igual recuerden que esta clase queda grabada, así que todo lo que hablé yo ahora, mañana ya va a estar en el aula grabado y ahí ustedes ya pueden, ningún problema el poder revisarlo. ¿Ya? Así que eso, un gusto chiquillo, espero que no se hayan aburrido, espero que haya sido de su agrado esta clase, que hayan podido aprender, que hayan podido ir mejorando en los diferentes conceptos que vamos a ir viendo. Ya, si ustedes se dan cuenta, les quiero proyectar nuevamente lo que habíamos comenzado la clase, que era nuestro qué sabíamos o qué entendíamos de prevención, que está acá. Al final faltaron algunos responderla, pero lo importante es de que se estaban en lo correcto de todo lo que dijeron. Y si ustedes se dan cuenta, muchas de las cosas que ustedes dijeron acá, evitar accidentes, procurar herramientas, autocuidado, vida, prevenir, peligro, integridad, riesgo y todo eso, es así, ¿ya? Son todas estas cosas necesarias para que ustedes puedan darse cuenta de que la prevención son conjuntos de actividades, son conjuntos de medidas que podemos hacer todos juntos, ¿ya? Así que eso, por mi parte, si tienen alguna duda, me mandan solamente un correo y nos estamos viendo el miércoles. ¿Ya? Como les digo, la semana 2 ya está ahí habilitada, por lo cual ahí ustedes ya pueden empezar a ver un poquito las actividades. Si sienten que no las pueden hacer, no las hagan, pero si sienten que las pueden hacer, háganlas. Y si quieren o creen que deben de esperar hasta la clase del miércoles para poder recién hacer las actividades, también no hay problema, ¿ya? Yo sí siempre tengo la particularidad de dar todas las respuestas en las clases, ¿ya? Para que las personas que participen en la clase van a tener esa ventaja versus con los que no estén en la clase, que muchas veces se van a ir perdiendo un poquito más, ¿ya? Así que eso, nos vemos entonces, cuídense y que tengan un buen fin de semana. Nos vemos, profe, gracias. Chao, profe. Gracias. Bien, chao, chao. Profe, gracias. Chao, chao. Profe, que esté bien, buenas tardes.